Hoy en Bisturí abordaremos un tema complejo, las enfermedades del adulto mayor. Para comprender el fenómeno debemos tomar en cuenta no solo el estado de salud de cada individuo, sino a la sociedad en general y lo preparados que estamos para el crecimiento exponencial que indican las estadísticas. Acompáñanos. Cuando tratamos de vejez entendido desde el punto de vista de la salud, entonces entramos a lo que es los cambios del organismo producidos a través del tiempo. La Organización Mundial de la Salud hace ya bastantes años puso a través de consensos, por supuesto, de colegios, de medicina, de psicología, etcétera, como edad en la que uno entra en la vejez, los 60 años. Es la disminución de las funciones y de las capacidades del organismo que no son secundarias a una enfermedad. Las enfermedades podríamos clasificarlas a grandes rasgos de dos formas. Con las que envejecemos, es decir, las enfermedades que adquirimos en la juventud o en la adultez joven, y las otras enfermedades, el otro gran rubro de enfermedades, son las que ocurren con mayor frecuencia a partir de que envejecemos, las que ocurren en cierta forma, al menos en un aspecto biológico, como consecuencia del envejecimiento natural. También ocurren, y son muy frecuentes, otro tipo de enfermedades en donde están involucradas otras áreas, lo social, lo económico incluso, lo psicoafectivo y lo nutricional. Un ejemplo claro de enfermedades que ocurren con mucha frecuencia en la vejez es la desnutrición, por ejemplo, y la depresión. La forma en la que ocurren las enfermedades del envejecimiento es tal vez el ejemplo más claro de cómo todo lo que nos ocurre, toda la experiencia de vida acumulada, todos los factores externos al de nuestro cuerpo intervienen tanto de forma positiva como negativa para darnos buena o mala salud. La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, el número de personas mayores de 60 años se duplicará. Pasarán de ser del 11 al 22%. La vejez es un proceso natural. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud subraya que los buenos hábitos a lo largo de la vida impactan directamente en la lozanía que la gente tenga cuando se convierta en adulto mayor. Con esto se puede evitar o retrasar la aparición de dolencias crónicas y no transmisibles como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, pues el riesgo de padecer estos males incrementa con la edad y se calcula que entre un 25% y un 30% de las personas de 85 años o más sufren cierto grado de deterioro cognitivo. De acuerdo con los datos de la OMS, los pacientes de la tercera edad que acuden a la visita médica es por tener diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Luego, con menor frecuencia, también sufren de cáncer cervicouterino y de próstata, neumonía, leucemia mieloide aguda y Alzheimer. Un aspecto que está íntimamente ligado a la salud de los adultos mayores es el cuidado y trato dignos. En el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas. En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de violencia en casa. En ciertos centros asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos. Por ejemplo, maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad y negarles premeditadamente una buena atención. El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración. La geriatría es una de las especialidades más nuevas si las comparamos con las especialidades clásicas en la medicina. ¿Cómo surgió la pediatría, por ejemplo? También se vio la necesidad de la geriatría. Y fue hasta 1994 cuando el Hospital Civil de Guadalajara abre uno de los primeros servicios de geriatría en el país
La idea es tener una expectativa de vida parecida al de países en desarrollo, o desarrollados mejor dicho, 80, 90 años, también vivirlos bien. La expectativa de vida puede ser, como lo es aquí en el país, de 78, 77 años, pero no significa llegar a esa edad con una adecuada calidad de vida, por ejemplo. Pero al alcanzar mayores expectativas de vida, es decir, al vivir más, aparecen enfermedades, como les comentaba en un principio, propias del envejecimiento, es decir, esas enfermedades que son distintas a con las que uno envejece, que son las de tipo neurodegenerativo, las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, que la mayor parte de las veces son vivir con infartos en el cerebro, vivir con infartos en el corazón, vivir con amputaciones, vivir con insuficiencia renal, es decir, complicaciones de haber tenido durante 20, 30 años diabetes, de haber tenido durante 30, 20 años obesidad, de haber tenido durante 30 o 20 años muchos factores de riesgo, lo que provoca mucha discapacidad, mucha pérdida de autonomía, y eso es pues nosotros en geriatría sí no como tal una enfermedad, pero sí una característica que es susceptible de tratamiento y que suele dar desenlaces muy negativos en los ancianos. Y esos que no fallecieron por alguna complicación de las enfermedades cardiovasculares que tuvieron en la juventud, pues bueno, tienen muchas probabilidades de desarrollar alguno de los varios tipos de demencia, tienen muchas probabilidades de desarrollar alguno de los muchos tipos de cánceres. Los órganos que se ven afectados en las personas de la tercera edad son innumerables. Sin embargo, hay algunos que son más notorios y significativos que otros. El peso corporal alcanza su máximo a los 50 años y luego disminuye aproximadamente un 20%. La piel se adelgaza, es más susceptible a los rayos solares y pierde elasticidad. Las uñas desaceleran su velocidad de crecimiento, aumentan su grosor, se hacen opacas y más duras. El peso del cerebro y su flujo sanguíneo se reducen. Los reflejos se vuelven más lentos. En el oído se dan cambios que provocan la pérdida parcial o total de la audición. Las partes internas del ojo sufren modificaciones que derivarán en un detrimento de la agudeza visual. La inmunidad del anciano se hace más vulnerable, lo que se traducen en efectos clínicos mediados por su respuesta frente a las infecciones. Los riñones y las vías urinarias también tendrán deterioro en sus funciones. El corazón aumenta su tamaño y peso. Las arterias se vuelven depósitos fáciles de lípidos, lo que ocasiona cambios aterotrombóticos y riesgo de cardiopatía coronaria y embolias. Los dientes presentan retracción de las encías. La producción de saliva se inhibe, lo que lleva a mayor facilidad de traumatismo y lesiones dentales. El aparato digestivo se ve afectado y aparece estreñimiento, hernias e incontinencia fecal. Tenemos lo que realmente son las enfermedades del envejecimiento. Los trastornos de demencia en el paciente anciano, de los problemas de depresión en el anciano y los trastornos de ansiedad. Puede ser tan sutil como un trastorno que llamamos trastorno cognitivo leve o problemas de memoria leve, hasta un problema ya muy serio y avanzado como es la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, también recientemente, por la gran prevalencia y frecuencia de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, están ocurriendo o están apareciendo otro tipo de demencias no provocadas por la degeneración, por decirlo de alguna forma normal asociada al envejecimiento, la degeneración neurológica, sino más bien por un mal control de glucosas, un mal control de presión, que terminan provocando infartos en el cerebro, y un cerebro lesionado, independientemente de la edad, pierde todas estas capacidades para mantener el estado de ánimo, para mantener la memoria y para mantener los filtros para que nos comportamos de forma adecuada. Y luego tenemos los otros síndromes geriátricos como son caídas, osteoporosis, incontinencia, generalmente urinaria y fecal, trastornos de la marcha, trastornos del movimiento, trastornos de la deglución y trastornos de la nutrición.
tiene problemas de piezas dentales, a veces hay ausencia total, hay disminución de producción de saliva muchas veces. Otro problema es que disminuye el sentido del olfato. Un problema de salud como es la neumonía, que es una de las enfermedades infectocontagiosas más comunes en los ancianos y la que mayor tasa de mortalidad tiene todavía, es más probable que un anciano viejo tenga más riesgo de muerte que un anciano joven. Uno de los padecimientos en adultos mayores que aumentará en gran medida en los próximos años, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad de Alzheimer, un mal neurodegenerativo del sistema nervioso central que constituye la principal causa de demencia en personas de más de 60 años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se desconocen las causas, si bien se sabe que intervienen componentes genéticos. El Alzheimer sigue siendo incurable. La edad, la historia familiar y la herencia son ingredientes que no podemos cambiar. Ahora, la ciencia ha empezado a revelar algunas pistas para actuar a tiempo. En el caso de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer cervicouterino y de próstata, neumonía y la leucemia mieloide aguda, los factores de riesgo aumentan con la edad y están muy ligados al estilo de vida que se tuvo antes de llegar a esta etapa. Es importante tener hábitos saludables y evitar el consumo de tabaco, alcohol o el sedentarismo. De acuerdo con la OMS, si se eliminaran estos factores de riesgo, cerca del 75% de los padecimientos cardiovasculares y la diabetes podrían prevenirse en adultos mayores. El anciano joven es la edad entre los 60 y los 70 años y que es un anciano todavía muy parecido al adulto. Luego viene el anciano viejo, que es de los 70 a los 80 años, en donde ya empieza a haber más enfermedades crónicas, degenerativas, y luego la etapa del anciano viejo, que es de los 80 años en adelante, es realmente la etapa de fragilidad y de vulnerabilidad con el que tenemos el concepto de la vejez. Se espera que en algunos años aquí en el país, uno de cada 3 personas sea mayor de 60 años, es decir, una tercera parte de la población en el país tenga más de 60 años y por consiguiente sea jubilado, sea pensionado, necesite más servicios de salud que alguien joven. Los gastos en otros países, en el resto del mundo, que ha traído como consecuencia del envejecimiento poblacional son millonarios, por supuesto. Se tiene la idea falsa de que el anciano, porque ya llegó a esa etapa de la vida y porque ha desarrollado ciertas enfermedades, no existe la medicina preventiva. Es el tipo de medicina más importante para llegar a una vejez saludable. El envejecimiento en el país ahorita todavía se beneficia del bono de jóvenes que tenemos. Hay que aprovechar a esos jóvenes para que generen recursos, pero sobre todo para que cambien su mentalidad hacia la vejez. A pesar de que pueden variar dependiendo de los genes y de una persona a otra, existen algunas características generales del envejecimiento. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más comunes en los individuos de la tercera edad son pérdida progresiva de la capacidad visual, lo que conduce a la presbicia, miopía, cataratas, etc. Disminución de la elasticidad, de la fuerza y de la vitalidad muscular. Alteración del sueño. Degeneramiento de estructuras óseas. Deformaciones debido a acromegalias, osteoporosis, artritis reumatoides. Aparición de demencias seniles. Pérdida de la capacidad de asociación de ideas. Hipertensión arterial.
detrimento de la facultad inmunitaria frente a agentes contagiosos, disminución del colágeno de la piel, de la absorción de proteínas y arrugas, pérdida progresiva de los sentidos del gusto, de la audición, de la reacción refleja y la libido, reducción de la espermatogénesis en el hombre, menopausia en la mujer. Los países europeos y de Norteamérica, por ejemplo, ellos envejecieron rápidamente. Son los que primero envejecieron. Pero estos países primero se hicieron ricos. En otras partes del mundo, pues se han tomado medidas pues relativamente a tiempo para enfrentarnos a este envejecimiento poblacional que va a traer, pues que está trayendo una mayor carga de enfermedades. En Inglaterra, que es donde se originó la geriatría, donde se fundó la geriatría como especialidad médica, nos llevan de ventaja casi 50 años. En otros países del mundo, el ministro de salud o el secretario de salud ya no es un político con experiencia en temas de salud, es un geriatra, por ejemplo. Entonces estamos en desventaja, por supuesto, y el tiempo se nos ha venido encima. Una tercera parte va a tener enfermedades, bueno, además de ser anciana, va a tener enfermedades propias del envejecimiento o las desarrollará en algún momento. Es decir, habrá menos dinero, porque la gente productiva se irá reduciendo poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos esos ancianos que se enfermen o cuando se enfermen? ¿Quién los va a atender? ¿Dónde los va a atender? ¿Qué es lo que va a hacer los administradores del país para tratar de compensar esa pérdida económica? ¿Estamos preparados culturalmente o educativamente para darles un mejor trato o un trato distinto al que le hemos dado en los últimos años? Como depende de muchos factores, es casi imposible llegar a la tercera edad sin ningún padecimiento que acompañe a las personas el resto de su vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda, siempre bajo las prescripciones indicadas y la supervisión de su médico, la actividad física como uno de los mejores tratamientos para las dolencias y enfermedades. Ocupaciones recreativas o de ocio, paseos caminando o en bicicleta, tareas laborales o domésticas, juegos, deportes o ejercicios y dinamismo en las relaciones familiares y comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de las enfermedades no transmisibles, la depresión y deterioro cognitivo. Se recomienda que los adultos mayores dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas. Conviene que programen cada 3 días rutinas para mejorar el equilibrio, impedir las caídas y fortalecer los músculos. Cuando los adultos de mayor edad no puedan hacer una actividad física recomendada debido a su estado de salud, tendrían que realizar movimientos en la medida en que su cuerpo lo permita. No hago qué hacer, estoy en la casa. Y pues dependo de los movimientos que mi mujer me saca a dar la vuelta y ve por mí, estar pendiente porque yo soy diabético, hipertenso, y estoy en un grupo de tercera edad. Nos enseñan baile de salón, tenemos un coro, hacemos nuestros ejercicios livianones dentro de lo apegado a la edad de uno. Entra uno a una etapa en que se hace uno medio corajudo, medio pues como que no quiere aceptar la edad que uno tiene. La geriatría debe de hacerla desde el médico general hasta cualquier especialista que atienda un anciano. Cuando el internista determina que este anciano tiene una problemática específica, es cuando puede entonces ligarse con el geriatra.
Lo que buscamos no es que nuestros pacientes vivan más, sino que vivan bien. Tal vez la forma más eficaz que hemos encontrado para medir precisamente esto sea la capacidad de ser independiente. Una buena parte de estas pérdidas de capacidades tanto físicas como mentales, una buena parte son potencialmente reversibles o tratables incluso. La discapacidad es tal vez nuestro principal enemigo. Y sí, tenemos varias estrategias para evitar que ocurran. Una es, por supuesto, el control de las enfermedades, otro es la prevención de enfermedades cuando no han ocurrido y el reforzamiento de estilos de vida saludable. Prevención de caídas, prevención de desnutrición, que es otra cosa muy importante y muy prevalente en nuestros pacientes ancianos. Trabajar sobre el estado de ánimo, trabajar sobre la alimentación, es igual de importante que mantener bien controlado la glucosa de un paciente diabético, por ejemplo. Tan simples como la vacunación en las personas mayores de 60 años. Y pareciera ser que también en las políticas de salud se piensa que gastar recursos en los ancianos es desperdiciar tiempo y dinero. Cuesta más caro tener un anciano o sostener un anciano enfermo que uno sano. El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores. La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la vida. Alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y naturalmente a partir de entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la existencia. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que desplegamos y la actitud frente a hábitos como el de fumar, el consumo nocivo de alcohol o de sustancias tóxicas. Yo llevé una vida fuera de lo que es el pensar que me iba a ser viejo. Si yo no hubiera tenido el accidente que tuve de perder la vista del lado izquierdo, yo andaría todavía trabajando. Imagínense, de ser yo un trailero durante 38 años, a hoy sin poder hacer nada. ¿Por qué? Aparte de que a mí me salen las ganas, de vez en cuando digo, si yo me pongo a vender eso, si yo me pongo a hacer lo otro, ya no puedo, y aparte no me dejan por pendiente de que me vaya a pasar algo. Y se siente uno mal. Para mí, esta etapa de la vejez es la más maravillosa. Porque está uno ya quieto, ya no hay aventuras, ya no hay vino, ya no hay nada más que familia, mujer y hijos. Me tienen muy chiqueado. Así es de que no he sentido el acongojamiento de estar viejo.